Muy buenas noches, me da mucho gusto que nos acompañen y que podamos continuar con la lectura de la palabra de Dios en esta rica versión amplificada, parafraseada y armonizada. Es la oportunidad de continuar leyendo lo que ahora el apóstol Pablo trae como mensaje, un mensaje para los casados. Es la lectura del capítulo 7 y el capítulo 8, lo que vamos el día de hoy a tener la oportunidad de leer. Yo les sugiero que siempre nos acompañen con su Biblia, hay versiones muy ricas y lo que queremos es que esta versión complemente el conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de las versiones que ustedes prefieren. Muy bien, pues ¿qué les parece si comenzamos con el capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios? Dice así: ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Primero, ¿es bueno casarse? Sería preferible no casarse, pero si se casan, hacen bien. Segundo, ¿es bueno tener relaciones sexuales? Ciertamente, pero solo dentro del contexto del matrimonio. Pero, por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, para evitar caer en pecado. Los impulsos sexuales son fuertes, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos y proporcionar una vida sexual equilibrada y plena en un mundo de desorden sexual. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con sus deberes propios del matrimonio. La cama matrimonial debe ser un lugar de reciprocidad. El esposo busca satisfacer a su esposa y la esposa busca satisfacer a su esposo. De modo que el hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa y lo mismo la esposa hacia su esposo. La mujer que se casa deja de reservarse por entero los derechos sobre su cuerpo, porque ahora éste pertenece también a su esposo. De igual forma, el esposo no es dueño de su propio cuerpo, puesto que ahora pertenece también a su esposa. El matrimonio no es un lugar para defender sus derechos. El matrimonio es una decisión personal de servir al otro, ya sea en la cama o fuera de ella. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Abstenerse de tener relaciones sexuales es permisible por un periodo de tiempo si ambos lo aceptan y si es con un propósito de orar y ayunar. Pero solo en esos momentos y en esos casos. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar, pues él tiene una manera ingeniosa de tentarnos cuando menos lo esperamos. No estoy ordenando estos periodos de abstinencia. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Tan solo les proporciono mi mejor consejo. Personalmente, desearía que todos estuvieran solteros como yo. Una vida más simple en muchos sentidos. Pero el celibato no es más que el matrimonio. Dios da el regalo de la vida de soltero a algunos y el regalo de la vida de casado a otros. Sin embargo, les digo a los solteros y a las viudas que la soltería bien podría ser lo mejor para ellos, como lo ha sido para mí. Pero si no pueden controlar su naturaleza y manejar sus deseos y emociones, deberían seguir adelante
y casarse. Pues más vale casarse que consumirse de pasión y quemarse por la concupiscencia. Las dificultades del matrimonio son preferibles en gran medida a una vida de tortura sexual como soltero. A los que ya están casados, les doy este mandato. No es una sugerencia. Y esta orden no es mía, sino del Señor. Quédense casados y que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casarse o reconciliarse con él arreglando todos sus asuntos. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Para el resto de ustedes que están en matrimonios mixtos, cristianos casados con no cristianos, no tenemos un mandato explícito del Señor, pero les digo, también como cosa mía y no de él, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Entonces, esto es lo que deben hacer. Si un hombre está casado con una esposa que no es creyente, pero que aún quiere vivir con él, entonces que conserven su matrimonio. Si una mujer está casada con un esposo que no es creyente, pero que quiere vivir con ella, entonces que conserven su matrimonio. El esposo incrédulo comparte hasta cierto punto la santidad de su esposa, y la esposa incrédula también es tocada por la santidad de su esposo creyente. De otra manera, si la familia se separa, puede ser que los hijos jamás conozcan al Señor, mientras que si permanecen unidos, puede resultar en la salvación de sus hijos. ¿O desearían que sus hijos sean impuros? Claro que no. De hecho, pertenecen al pueblo santo y también están incluidos en los propósitos espirituales de Dios. Por otro lado, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. Deben dejarlo ir. No tienen que aguantar desesperadamente. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz y que en la familia reine la armonía. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposo? Uno nunca sabe, esposa, la forma en que esto podría traer a tu esposo, no solo a ti, sino también a Dios. Nunca se sabe, esposo, la forma en que esto podría traer a tu esposa, no solo a ti, sino también a Dios. Y no deben desear estar en otro lugar o con otra persona. Donde están ahora es el lugar que Dios preparó para ustedes. Vivan y obedezcan, amen y crean allí mismo. Es Dios y no su estado civil quien define su vida. Al tomar cualquier decisión en cuanto a estos asuntos, traten de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, casándose o no casándose, según Dios los guíe y ayude, y aceptando las circunstancias que el Señor les ponga por delante. No piensen que estoy siendo más duro con ustedes que con los demás. Doy este mismo consejo en todas las iglesias, y como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado y tal como era cuando Dios le llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. ¿Eras judío cuando Dios te llamó? No intentes eliminar la evidencia. ¿No eras judío en el momento de tu llamado? No te conviertas en judío. De igual manera, es Dios y no su religión quien define su vida. En otras palabras, si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Ser judío o estar circuncidado no es el punto clave. Lo realmente importante es obedecer el llamado de Dios y seguir sus mandamientos.
Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios le llamó por su nombre. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes. No quiero decir que estés atrapado y no puedas librarte. Al contrario, si tienes una oportunidad de tu libertad, adelante, debes aprovecharla. Aunque la esclavitud no es obstáculo para obedecer y creer. Simplemente estoy tratando de señalar que, bajo tu nuevo amo, que es Cristo, experimentarás una maravillosa libertad con la que nunca habrías soñado. Por otro lado, si eras libre cuando Cristo te llamó, experimentarás una deliciosa esclavitud a Dios con la que nunca habrías soñado. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Todos ustedes, esclavos y libres, fueron rehenes en una sociedad pecadora. Luego, se pagó una gran suma por su rescate. Dios los ha comprado a ustedes. No permitan que otros hombres los hagan esclavos otra vez. Así que, no hagan lo que están acostumbrados a hacer. Vivan libres de los orgullos y las aprensiones terrenales. Amados hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. Porque ahora tienen al Señor que les ayuda. Y ahora voy a tratar de contestarles otra de las preguntas. ¿Qué de las solteras? ¿Debe permitírseles quedarse así? El Señor no dio instrucciones explícitas sobre las vírgenes, pero como alguien muy experimentado en la misericordia del Señor y fiel a Él, en todo momento, pueden confiar en mi consejo. Debido a las presiones actuales que hay sobre nosotros los cristianos por todos lados, y por causa de los tiempos difíciles en que vivimos, creo que es siempre mejor que la gente se quede soltera. Considero que es preferible que cada uno se quede tal como está. ¿Estás casado? Mantente casado. ¿Eres soltero? No te cases. Si tienes mujer, no la abandones. Ni se te ocurra divorciarte. Y si no tienes, no la busques. Pero ciertamente no hay pecado en casarse, seas virgen o no. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana. Porque cuando uno se casa, asume estrés adicional a un momento ya estresante que yo quisiera evitarles si es posible. Quiero señalar, hermanos, que el tiempo es esencial y no debemos desperdiciarlo. Consideren que no quedan demasiadas oportunidades de servir al Señor. Así que no compliquen sus vidas innecesariamente. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no le estuvieran, dedicando el mayor tiempo posible al Señor. Sean sencillos en su vida, en el matrimonio, en el dolor, en la alegría, que en cualquier situación, incluso en las cosas ordinarias de sus vidas diarias, y en todo lo que compran y obtienen. Así que ni la tristeza del luto, ni la alegría de la fiesta deben impedirles realizar la obra de Dios. De igual manera, los que tienen prosperidad económica deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que suelen disfrutar las cosas buenas que este mundo ofrece, deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él. Porque este mundo, tal como lo conocemos, pronto pasará. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones y complicaciones. El que está soltero es libre de concentrarse y ocuparse simplemente en complacer al Señor y por agradarle. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, pues el matrimonio involucra en todos los aspectos básicos de la vida doméstica y en querer complacer a su cónyuge, lo que genera muchas más demandas de su atención.
El tiempo y la energía que las personas casadas gastan en cuidar y nutrirse mutuamente los divide, mientras que los solteros pueden invertir su tiempo en convertirse en instrumentos santos y útiles de Dios. Igualmente la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Les digo esto no para ponerles restricciones ni para que dejen de casarse. Estoy tratando de ser útil y hacerlo lo más fácil posible para ustedes. Todo lo que quiero es que puedan desarrollar un estilo de vida en el que puedan pasar mucho más tiempo junto con el Señor y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor con dedicación y sin tantas distracciones. Si un hombre tiene una amiga con quien es leal, pero nunca tuvo la intención de casarse, y luego de haber decidido servir a Dios como un soltero, cambia de opinión, decidiendo que debe casarse con ella, debe seguir adelante y casarse. De igual manera, si alguno cree que debe casarse con su prometida porque ya está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente. Cásese, pues no es pecado. Y el que crea que su hija debe casarse porque los años le están cayendo encima, está bien, no peca, que se case. Por otro lado, si un hombre se siente cómodo en su decisión de una vida de soltero al servicio de Dios y se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Y si uno cree que su hija no debe casarse y puede incluirla e inducirla a ello, hace bien. El matrimonio es espiritual y moralmente correcto, y no inferior a la soltería de ninguna manera. Aunque, como indiqué anteriormente, debido a los tiempos difíciles en que vivimos, tengo razones pastorales para alentar la soltería. Así que, si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien ella elija, con tal que sea un creyente, para tener la bendición del Señor. Ya saben que creo que será más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. La pregunta sigue surgiendo con respecto a la carne que se ha ofrecido a un ídolo. ¿Debería asistir a comidas donde se sirve esa carne o no? Estamos persuadidos de que no por haber sido sacrificadas contraen alguna mancha que las haga inmundas, y por lo cual esté prohibido comer de ellas. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Así que no solo debemos atender a nuestra conciencia y hacer lo que por ella está permitido, sino que también debemos atender al amor y ver lo que Él nos exige para no transgredir la conciencia del prójimo. Si alguno se imagina saber algo, no sabiendo esta regla, todavía no ha entendido de qué manera le conviene saber, ni el uso que debe hacer de la conciencia. A veces tendemos a pensar que sabemos todo lo que necesitamos saber para responder a este tipo de preguntas. Pero a veces nuestros humildes corazones pueden ayudarnos más que nuestras mentes orgullosas. Bien puedo decir que si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pues la ciencia sin conciencia nos puede llevar al abuso y a la transgresión, ya que nunca sabemos realmente lo suficiente hasta que reconocemos que solo Dios lo sabe todo. Porque si alguien ama a Dios, Dios lo ama a él y lo guía al conocimiento del saber, para que haga el uso que debe hacer
de la ciencia, pues ella nos debe servir para inspirarnos el amor de Dios y del prójimo, pues de lo contrario, solo le serviría para hacerse más digno de la indignación del castigo de Dios. Algunas personas dicen, y con toda razón, que los ídolos no tienen existencia real, que no hay nada para ellos, que no hay otro Dios que nuestro único Dios, que no importa cuántos de estos supuestos dioses sean nombrados y adorados, todos juntos no suman nada. En resumen, para dar respuesta a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. De modo que los manjares sacrificados a los ídolos no son malos por sí mismos. Pues aunque en el cielo y en la tierra existen esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, bien dicen de nuevo, y con bastante razón, que solo hay un Dios, Padre, que todo proviene de Él y que quiere que vivamos para Él. Además, solo hay un Señor, Jesús el Mesías, por quien han sido hechas todas las cosas, así como también nosotros somos por Él todo lo que somos. De modo que todo es por Él y para Él, incluidos nosotros. Y todo esto es verdad, pues no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. En lógica estricta, entonces, nada le sucede a un trozo de carne cuando se ofreció a un ídolo. Es como cualquier otra carne. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero saber no lo es todo. Necesitamos ser sensibles al hecho de que no todos estamos al mismo nivel de comprensión en esto. Porque no todos conocen la verdad. Pues aunque todos tienen ciencia y conocimiento de estas verdades, no todos están igualmente persuadidos de la vanidad de los ídolos. Algunos de ustedes han pasado toda su vida comiendo carne de ídolo y están seguros que hay algo malo en la carne que luego se convierte en algo malo dentro de ustedes. Y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Una imaginación y una conciencia formada bajo esas condiciones no van a cambiar de la noche a la mañana. Por esto, aquel que ha madurado en su conciencia puede libremente comer de las viandas ofrecidas a los ídolos. No obstante, el amor los obliga a abstenerse de ellas delante de los de conciencia débil, para no inducirlos con su ejemplo a que coman contra su conciencia. Haciendo así, el uso de mi libertad no traspasó mi conciencia ni quebrantó la del hermano débil. Afortunadamente, Dios no nos califica por nuestra dieta, pues queda claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Ni porque comamos tendremos delante de Él ventaja alguna, ni porque no comamos desmereceremos en nada. Por tanto, deben usar de su libertad con los límites que da la conciencia. Porque a Dios sí le importa cuando usas tu libertad descuidadamente de una manera que llevas a un compañero creyente y a un vulnerable a esas viejas asociaciones a perder el rumbo, quebrantando así su conciencia. Por tanto, eviten que la libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su conciencia. Por ejemplo, digamos que un hermano hace alarde de su libertad yendo a un banquete en honor a los ídolos, donde el plato principal es la carne sacrificada a los ídolos. ¿No existirá un gran peligro si alguien que todavía está luchando por este problema y que lo admira como un experto y maduro, lo ve asistir a ese banquete? El peligro es que se confundirá terriblemente, tal vez incluso hasta el punto de confundirse con lo que su conciencia le dice que está mal. Y puede suceder que él
se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo, transgrediendo su conciencia que es débil y que aún no puede soportar el peso de su libertad. Consideren siempre que Cristo entregó su vida por esa persona. ¿No debería estar al menos dispuesto a renunciar a ir a cenar por consideración a Él? Porque, como ustedes dicen, realmente no hace ninguna diferencia ir o no ir. Pero hace una diferencia si lastimas terriblemente a tu amigo, arriesgando la formación de su conciencia. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, porque en Cristo también murió. Cuando lastimas a tu hermano, lastimas a Cristo. Una comida gratis aquí y allá no vale la pena a costa de uno de estos débiles hermanos. Recuerden esto. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. Entonces, nunca vayas a esas comidas contaminadas con ídolos si hay alguna posibilidad de que tropieces con uno de tus hermanos o hermanas. Creo que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de compartir dos capítulos deliciosos. Me fascina la manera en cómo el apóstol Pablo lo presenta, dando respuestas a preguntas que siguen siendo actuales. Así que es mi deseo que este mensaje sea útil a ustedes, que haya llegado oportunamente y que lo puedan poner por obra. Damos las gracias a nuestro Dios que abre este canal y nos permite ser un instrumento de bendición para todos ustedes. No me resta más que decirle a mi Señor que nos dé buen éxito en todas las cosas que Él nos lleva a que emprendamos. Para Él sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Y no se les olviden, amén. Esto se los dejo de tarea.